Buenos días para cada uno de ustedes, mis hermanos. Bendecido día del Señor para cada uno de ustedes. Quisiera pedirles que me acompañen a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, y vamos a leer unos versículos y sean estos guiándonos en oración en la mañana de hoy, antes de comenzar con la exposición de su palabra. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Leemos y oramos. Dice la palabra de Dios: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Oremos. Padre mío, tú nos has regalado tu preciosa palabra como un maravilloso tesoro al cual podemos aferrarnos. A través de tu palabra podemos y debemos conocer tu carácter, pero también tu obra para con nosotros. Es a través de tu palabra que nosotros podemos conocer el plan de salvación y la obra maravillosa que tú haces en cada uno de tus hijos. Oh bendito Dios, líbranos del pecado, líbranos de ceder al pecado. Pero si en algún momento pecamos, por favor que podamos entender que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado fiel y justo. Oh Dios mío, bendito Padre, que a través de tu gracia nos permitas andar como Él anduvo. Que a través de tu poderosa gracia nos permitas evidenciar la poderosa obra que has hecho en nosotros internamente. Usa tu palabra como un espejo en el cual debemos reflejarnos hoy. Usa tu palabra para guiarnos hoy. Usa tu palabra para conocerte aún más el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Un destacado evangelista del siglo XIX, conocido como Moody, fue abordado en su oficina una vez por una mujer que necesitaba consejería. Ella alegaba que dos hombres la estaban siguiendo a todo lugar. Cada vez que ella se subía al tranvía de la ciudad, ellos se subían detrás de ella. Cuando ella se bajaba, estos dos hombres se bajaban. Cuando ella se subía, estos dos hombres se subían. Y con un tic nervioso en su cuello, insistía en que incluso había sido seguida hasta esa oficina por esos dos hombres. Moody podía detectar fácilmente que esta preciosa mujer estaba sufriendo de algún tipo de delirio mental. No había nadie siguiéndola, no había nadie tras ella, no había nadie acompañándola. Pero para tranquilizarla, Moody le dijo: estos dos hombres que te siguen son nombres de David. Sus nombres son bien y misericordia. Moody entonces abrió su Biblia delante de esta mujer en el Salmo 23, versículo 6, que estudiaremos hoy, y le citó las palabras de ese salmo que declara lo siguiente: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de tu vida. Y esta mujer con mucho alivio exclamó: ¡qué maravilloso! ¡Qué grandioso escuchar eso! Siempre me había preguntado cómo se llamaban esos dos personajes, esos dos compañeros que me seguían a todo lugar. Ese día la mujer se fue en paz, consolada de saber que el bien y la misericordia eran aquellos dos hombres que la seguían a todo lugar. Y es precisamente sobre esa realidad que quiero que tú y yo meditemos hoy, que nos acerquemos a la palabra de Dios y la meditemos hoy. Y quiero que vayamos al Salmo 23, este salmo que hemos estudiado de manera expositiva por diversas hermanas, verso tras verso. Y aunque hoy nos vamos a enfocar en el último, en el versículo 6, yo quiero que leamos juntos todo el Salmo 23. Acompáñame en la palabra de Dios. Salmo 23, Salmo de David, versículos 1 en adelante. Jehová es mi pastor, declara David, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué maravillosa porción la que tenemos ante nuestros ojos el día de hoy. La semana pasada nosotros vimos a David como un invitado especial en un gran salón de banquetes donde nuestro buen Señor mismo estaba sirviendo a David, en un banquete glorioso que rebosaba de gracia y de misericordia. Sin embargo, este comedor se encuentra en un lugar muy especial. Ese comedor donde David es servido por el mismo Dios ocupa un lugar especial. Este mesón, este banquete, este comedor se encuentra en un palacio real, pero no simplemente en el palacio de un gobernante mundano. Se encuentra en la morada de la más alta nobleza, se encuentra en la casa del Señor. Y es allí cuando David termina este salmo con unas palabras magistrales. Yo pudiera decir que este salmo termina con broche de oro, termina añadiendo la pieza principal que necesitaba este salmo. Y lo termina con las siguientes palabras, Salmo 23, verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y yo quiero que tú y yo, de la misma manera como lo hicimos la semana pasada, podamos estudiar este salmo verso a verso, podamos estudiar este salmo en dos bloques y poder entender qué es lo que David nos quiere decir, inspirado por el Espíritu de Dios, cuando añade estas palabras. Y yo quiero ver junto contigo cómo estas palabras pueden guiarnos y enseñarnos, mostrarnos cómo podemos conocer aún más el carácter de Dios y cómo es nuestra relación con nuestro Dios. David empieza este versículo con estas palabras: ciertamente el bien y la misericordia todos los días me seguirán. ¿Notan esa palabra ciertamente? Y esto es muy importante para nosotros porque como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo necesitamos confiar en que el bien y la misericordia de Dios nos siguen a cada paso. Nosotros deberíamos estar plenamente convencidos de esa realidad. Nuestro amado Señor Jesucristo compró en la cruz no solamente para nosotros perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo compró en la cruz del Calvario arrepentimiento y fe para nosotros. Compró la santidad que se requería, pero nuestro amado Señor Jesucristo también compró para nosotros en la cruz del Calvario el bien y la misericordia que nos siguen todo el tiempo. Hermanos, en el Salmo 23... nosotros podemos aprender que hay una relación cercana e inseparable entre el buen pastor y sus ovejas. Este salmo muestra ese vínculo inquebrantable entre Dios con sus ovejas, que lo describe de una manera como si fuesen uno solo. Y es así como la Biblia en repetidas ocasiones describe nuestra relación con nuestro Padre. Se nos llama hijos de Dios y a Él se le llama nuestro Dios Padre. ¿Puede haber una relación más íntima que esta? En otros casos se nos describe a Cristo como nuestro esposo y a nosotros como su esposa. ¿Puede haber otra relación más íntima como la relación matrimonial? Pero no solo eso. Hay algo maravilloso que también se nos dice en la Biblia a lo largo de la historia, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, y es que a nuestro Dios se le llama la vid y a nosotros los pámpanos, para describir la unidad que existe entre nosotros y Dios, de tal manera que se nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, en el cual Él es la cabeza. Sin duda alguna, cada uno de estos aspectos describen la unión tan íntima y tan fuerte que existe entre nosotros y nuestro Dios. El versículo 6 de nuestro texto apoya esa idea y lo evidencia claramente. David empieza el versículo resaltando la certidumbre de esta unión indisoluble. Hay una unión estrecha con nuestro Dios y Padre. Hay una unión íntima con nuestro Dios y Padre. Hay una unión fuerte entre nosotros y nuestro Padre. Y esta realidad se ve en la primera palabra de David. Ciertamente, dice él. No hay duda de que lo que aquí se afirma debe ser creído con una seguridad absoluta.
David no está dudando de que el bien y la misericordia de Dios lo acompañan. David está plenamente convencido de que eso está sucediendo en su vida. Y esto es sumamente maravilloso en nuestro salmo, porque nuestro salmo está lleno de convicciones. Y esto es muy importante. Nuestro salmo comienza diciendo: Jehová es mi pastor. No es que David dice: quizás Jehová sea mi pastor. Él es el pastor de otro, no, él dice: es mi pastor, ya lo es. Él está convencido de hecho. Este salmo comienza con convicción, se mantiene con convicción y termina con convicción. Él dice: tu vara y tu cayado quizás me infundirán aliento. No, él lo asegura: me infundirán aliento. Él dice: tú confortas mi alma. Él no dice: quizás tú confortarás mi alma. No, él lo hace. En pastos verdes me hará descansar. Él no dice: quizás me hará descansar. No, él lo hace. Convicción tras convicción tras convicción está lleno ese salmo. Mientras ande por el valle de sombra de muerte, no quizás tú estarás conmigo. Tal vez tú estarás conmigo. No, tú estarás conmigo. Tú estás conmigo, Señor, mientras yo ando por el valle de sombra y muerte. Y termina este salmo: ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán. Hermanos, este salmo está lleno de convicciones, este salmo está lleno de fe, este salmo está lleno de confianza, y es así como debe lucir la vida del creyente. La Escritura declara que lo que no proviene de fe es pecado, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Se requiere de una confianza absoluta en cada una de estas verdades para que podamos experimentar el gozo y la paz que fluyen de ella. Mira, Dios no va a creer por nosotros. Él compró, como dije antes, en la cruz del Calvario, arrepentimiento y fe para nosotros. Estos son regalos de Dios. Pero Dios no va a hacer eso por nosotros. Dios nos ha dotado, nos ha dado los recursos para que nosotros de manera individual podamos hacer lo que Él nos manda hacer. Tus pastores no van a confiar por ti en las promesas de Dios. Tus pastores no van a soportar la tentación por ti. No, esto es algo individual y nuestro amado Dios nos ha dotado para esto. Nuestro Dios no es como Faraón, que pedía a los israelitas hacer ladrillos sin proveerles la paja. No, nuestro Dios nos pide hacer lo que Él nos manda hacer y nos da los recursos espirituales para hacerlo. Así que en el pueblo del Señor no existe la palabra no puedo. Nuestro Dios nos ha dotado de este maravilloso regalo de la fe para que podamos tener esta confianza absoluta en estas verdades. No importa cuán oscuro sea el valle de David, o cuán profundo sea el barranco al cual él se está acercando, ciertamente este bien y misericordia le pertenecen a las ovejas del Señor. Cristo lo compró para nosotros, entregó su vida por nosotros, se humilló a sí mismo para comprar estos regalos para nosotros. Estas son parte de esas riquezas espirituales que hemos recibido todos aquellos que estamos en Cristo. Pero David, aparte de esta maravillosa convicción, él no duda acerca de esto. Aparte de esta maravillosa convicción, él agrega algo más. David agrega que la bondad y la misericordia del Señor lo seguirán. Y es interesante, él usa una palabra hebrea que significa radab. Esta palabra significa en nuestro español perseguir, correr. Así que David lo que está describiendo aquí con plena convicción es que él sabe que la misericordia y la gracia de Dios lo persiguen de cerca todos los días de su vida. ¿Recuerdan las palabras de esta mujer que se acerca a Moody? Ella dice: donde quiera que voy, estos dos personajes están detrás de mí, como una sombra. Llegué a la oficina, están aquí, me subo al tranvía, están ahí, me bajo al tranvía, están ahí, en todos lados, me están persiguiendo. Pues David dice, pues esta es la misma idea que él describe: el bien y la misericordia me persiguen a donde quiera que yo vaya. Yo estoy aquí en el oeste de la ciudad grabando este sermón para ustedes, y aquí, hasta aquí me ha perseguido el bien y la misericordia del Señor. Allí donde estás tú escuchando este sermón, el bien y la misericordia te persiguen a donde quiera que vayan, te pertenecen. Es un regalo que Dios ha dado a sus hijos. Y Él no arranca este regalo de nuestras manos. Nos los ha dado para que lo disfrutemos. El bien y la misericordia te perseguirán, no te dejarán en paz, no importa dónde vayas. No puedes escapar de estas seguridades que siempre te siguen.
el bien y la misericordia se convierten en tu sombra. Ni tú ni yo podemos deshacernos de nuestra sombra. No puedes ocultarla, donde quiera que va te acompaña. De la misma manera el bien y la misericordia. David está diciendo aquí en nuestro texto que el bien y la misericordia lo persiguen activamente a donde quiera que él vaya. Y él no duda sobre esto, él está plenamente convencido de esa realidad. No podemos andar por la vida pensando de que andamos solos o desprovistos del bien del Señor. No, en todo lugar, a donde quiera que yo vaya, en el momento de luz, en el momento de oscuridad, en el momento de paz y en el momento de la lucha, tú tienes que estar plenamente convencida y convencido de que el bien y la misericordia te persiguen. No te puedes deshacer de ellos. Y cuando David testifica aquí que el bien lo seguirá, él usa la palabra hebrea, que cuando se usa como adjetivo significa hermoso o placentero. Él representa aquí la manera atractiva con la que Dios muestra su amor por sus ovejas. Y David también testifica que la misericordia le sigue, no solamente este bien placentero y hermoso, sino que la misericordia también. Y esto es el amor incondicional del buen pastor para con aquellos que el Padre ha escogido y le ha encargado. Él los ama con su amor soberano que jamás puede ser extinguido, que jamás puede ser apagado. Como decía alguien, aun cuando somos infieles, Él permanece fiel a nosotros. Y estos dos atributos que tenemos aquí, bondad y misericordia, en realidad representan a Dios mismo que está continuamente persiguiendo a David. Y esto es sumamente increíble porque esto lleva nuestras mentes al lugar adecuado y a la persona adecuada. Aquí lo que tenemos en nuestro salmo es la figura retórica conocida como personificación que asigna cualidades humanas a los objetos inanimados. Sin duda estos dos atributos representan a Dios. Nuestro Dios no solamente nos da misericordia, Él es misericordioso en su esencia. Nuestro Dios no solamente nos da algo bueno, Él es bueno por naturaleza. Dios no solo nos da amor, Él es amor. Y esto es algo increíble porque es lo que tenemos en nuestro texto. Así que lo que tenemos aquí son dos atributos que personifican a nuestro Dios. O sea que lo que David está tratando de decirnos aquí es que es Dios personalmente quien persigue a David todos los días de su vida y se preocupa por todas sus necesidades. Y lo mismo sucede en nosotros. Dios mismo es la personificación de lo que es la bondad y la misericordia. Y Dios mismo es quien nos persigue activamente todos los días de nuestra vida. David está convencido de que Dios nunca dejará de perseguirlo y de cuidarlo. Recuerda, ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán. Hay una convicción. Los hombres y mujeres que se mantienen más firmes en el momento de la tormenta son hombres de convicción. Hermanos, incluso David sabe que si él tropieza y cae, él sabe que Dios nunca se va a distanciar de él. ¡Qué convicción tan maravillosa! Los creyentes también tropiezan y caen. Esa es una realidad en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Si no, pensemos en Abraham, por ejemplo. ¿Puede haber algún otro hombre en la Biblia del cual se destaca su fe en el Antiguo Testamento? Pues no, era un hombre que sencillamente dejó todo sin saber a dónde iba para seguir al Señor y hacer su voluntad. Pero llegó un momento de su vida en el que mintió, diciendo que quien era su esposa era su hermana para salvar su propio pellejo. ¿Quién no puede decir esto mismo de los profetas, de Noé y de otros hombres en la Biblia, el mismo Jacob, de Isaac? ¿No podemos decir esto mismo de estos hombres? Si no, pensemos en los discípulos, quienes habían sido testigos oculares de cada uno de los milagros de nuestro Dios, y mientras se encuentran en medio de la tormenta, comienzan a dudar de lo que está pasando. Eran nada más y nada menos que los apóstoles, y luego de esto Cristo no los toma y los desecha.
Si no, veremos en el futuro a Pedro flaqueando, a los discípulos abandonando a su maestro, con el cual estuvo con ellos por más de 3 años. Cada uno de ellos tuvo un momento de flaqueza y de tropiezo. Hermanos míos, y esto sucede en el pueblo de Dios, aún los creyentes más comprometidos, que más aman a Dios, tienen momentos de tropiezo. Con esto no estoy tratando de justificar el pecado o las caídas entre los creyentes, sino poner nuestros pies sobre la tierra. No hemos llegado a un estado de glorificación. Nos encontramos en un estado de santificación. Hay todavía cosas, hay un pecado remanente todavía en nosotros. Y es por eso que anhelamos llegar a nuestra patria celestial, donde todo dolor será eliminado, pero también ese pecado remanente que queda en nosotros. Pero ese momento aún no ha llegado en tu vida y en mi vida. Todavía tú tienes lucha con tu pecado y todavía yo tengo luchas con mi pecado. Y David sabe que si él tropieza o cae, como le sucedió, y para eso tenemos de testigo el Salmo 51, él sabe que aun cuando él pueda tropezar o caer, Dios nunca se va a distanciar de él. Dios nunca se va a alejar de él. Nuestro Dios es un Dios que se acerca. Y eso es algo que lo vemos desde el Antiguo Testamento. Dios elaborando un plan que se va desarrollando en cada página de la Biblia para acercarse a los suyos. Y es así el título que se le dio a nuestro amado Jesús, Emmanuel, que traducido es que Dios con nosotros. Nuestro Dios es un Dios no solamente trascendente, sino inmanente, que se acerca a su pueblo. Jamás nuestro buen pastor se distanciará de sus ovejas amadas. Jamás. Aunque éstas tropiecen y caigan. Recuerda el Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Era la pieza que usaba el pastor para tomar una oveja que se estaba desviando, que quedaba trabada entre arbustos. O recuerda el Salmo 23 cuando dice confortará mi alma, y la idea ahí es restaurará mi alma, traerá mi alma al lugar donde estaba. Dios pretende traer el alma de sus hijos a donde estaban. Si estos se desvían, Él ha prometido traerlas al lugar donde se encontraban. Él no dejará que ninguna de sus ovejas se pierda. Pero David asegura algo más en nuestro salmo. Dice que esto sucederá no unos momentos de su vida, sino todos los días de mi vida. Él dice, el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Su devoción a Dios seguramente fluctuará. Su devoción a Dios seguramente en momentos menguará. Habrá momentos en que se fortalecerá su devoción a Dios y serán esos momentos donde decimos, qué maravilloso estoy en este momento, leyéndome unos capítulos en la Biblia, trayendo un entendimiento glorioso, estoy orando de una manera increíble, mi vida parece toda la semana de alabanza, de gloria, de alegría, pero no siempre es así. Y si tú eres de los que piensa que tu comunión con Dios es perfecta y no tienes caída y eres de los que le cuesta hablar de su propio pecado, yo quiero que tú entiendas lo que la Escritura enseña y la realidad que ella presenta sobre nuestras luchas en esta tierra. Hermano mío, no hemos llegado a un estado de glorificación, no hemos llegado a un estado de perfección. Hay momentos en los que nuestra devoción a Dios está por encima, pero hay momentos en los cuales tristemente disminuye. Como dije antes, esa es la razón por la que anhelamos llegar pronto a la patria celestial. Pero aunque nuestra devoción a Dios hay momentos donde va a fluctuar, aunque en nuestra devoción a Dios hay momentos donde va a disminuir, el amor de Dios por David siempre será fuerte y constante. Y eso es sumamente interesante, porque David aquí nos está mostrando que el amor de Dios por él depende de Dios mismo y no de David. Y esto es sumamente increíble. Porque nuestro Dios nunca se debilita ni vacila. ¿Tú te imaginas que el amor de Dios por ti dependiera de ti? O yo creo que Dios me dejara de amar cada segundo. La Escritura dice como uno de los mandamientos principales que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente.
¿Quién puede decir que ha cumplido ese mandamiento a la perfección de la cuna a la tumba? Absolutamente nadie. Solo nuestro amado Jesucristo, quien nos representó en la cruz del Calvario. Él es nuestra cabeza federal, Él es nuestro representante de todos aquellos que estamos en Cristo. Quizás algunos de ustedes dirán, bueno, pastor, mira, quizás de la cuna a la tumba no, pero yo de los 10 mandamientos quizás he fallado en 9. Quizás en uno he fallado en ciertos momentos, pero en los otros 9 estoy muy bien. Ese espíritu fariseo que a veces se apodera de nosotros, donde en lugar de aferrarnos a la justicia de Cristo, comenzamos a defendernos apropiándonos de nuestra propia justicia. No hay nada peor que eso. Ok, supongamos que de los 10, 9 los guardas, según tu criterio, eso no existe. Nadie lo ha guardado a la perfección, pero vamos a suponer que ese sea tu caso. Pero en uno has infringido, porque bueno, tú no te crees tan perfecto, en uno por lo menos has caído. Pues Santiago dice que el que viola un mandamiento se hace infractor de todos. De todos. Solo basta que violes uno para que se derribe todo completamente. Eso quiere decir que eres tan culpable como yo. Eso quiere decir que sin duda alguna, que si el amor de Dios hacia ti dependiera de tu obediencia, dependiera de ti, a cada segundo Dios te dejara de amar. Pero qué esperanzador, y eso es lo que dice David, que el amor que Dios tiene por su pueblo no depende de mí. El amor que Dios tiene por su pueblo depende de Él mismo, de lo que Él es, de aquella promesa del pacto en Cristo Jesús. Es de allí donde hallamos toda consolación. Sin duda alguna los creyentes tienen que obedecer a su Señor. Lo leímos en 1 de Juan capítulo 2 antes de comenzar nuestra exposición. Esa es una realidad. Pero nosotros no somos aceptados por nuestra obediencia. Nosotros fuimos ya aceptados por Dios por medio de la obediencia de Cristo. Ahora nosotros le obedecemos a nuestro Dios sencillamente porque le amamos, porque hemos sido recipientes de su amor, porque hemos sido recipientes de su gracia, porque estamos agradecidos de que Él haya derramado su sangre y su vida misma por nosotros. Es lo que dice el catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y estos dos puntos no están desligados, están conectados, como bien decía un siervo de Dios. Dios es más glorificado entre más estemos satisfechos en Él. Esa es la realidad. Así que en este sentido del deber de que hay que obedecer a nuestro Dios, hay una razón para esto, y es el amor. Yo no me imagino trayendo un ramo de flores para mi esposa Catherine y chocolates y un montón de detalles y que ella me pregunte, ¿y eso, mi amor? Y que yo le diga, bueno, sencillamente porque es mi deber y ya, tengo que hacerlo y ya, así que no preguntes tanto. No, la razón por la que yo le digo por lo que traje esto y porque estoy dispuesto a servirte es porque te amo. Eso es lo que dice la Escritura, el que me ama, mis mandamientos guardarás. ¿Notas el orden? Y ahora, ¿y cómo le amamos? Porque Él nos amó primero, como dice la palabra en primera carta del apóstol Juan. Así que el amor de Dios no depende de nosotros, depende de Él mismo. Y eso es lo que dice David. Hay momentos en los cuales mi devoción al Señor será muy alta. Hay momentos donde David dice, escribiré el Salmo 23. Pero hay momentos donde también tendré que escribir el Salmo 51. Hay momentos donde mi fe estará por arriba. Hay momentos donde se va a debilitar. Pero a pesar de eso, el amor de Dios hacia mí no cambiará. Qué esperanzador es esto. Y si esto lo conectas con la primera frase del Salmo 23:6, ciertamente Él está convencido de eso. ¿Cuántos no luchan con la culpa hoy? Y se quedan sumergidos en ello. Yo creo que es una buena señal cuando sentimos dolor por nuestro pecado. Es una buena señal cuando un hermano o nuestro cónyuge nos hace ver nuestro pecado y nosotros lo reconocemos con sinceridad y humildad. Eso es bueno. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así que aunque todo eso es sin duda alguna bueno, anexar nuestro pecado, reconocer nuestro pecado para poder confesarlo y rogar perdón a nuestro Dios, quedarnos en la culpa no es sano para tu alma. De hecho, la primera y segunda carta del apóstol Pedro nos enseña que Dios detesta que sus hijos se queden sumergidos en la culpa.
porque negamos lo que Él hizo en la cruz, negamos que Él nos brindó de su gracia, negamos que Él murió por esos pecados. Por cada uno de esos pecados Él los llevó sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Por eso, mi amado hermano, yo quiero decirte que no es sabio para tu alma quedarte sumergido en la culpa. Ve a Cristo, Él cargó esos pecados por ti y nuestro Padre se complace en perdonar nuestros pecados. Pero recuerda, el amor de Dios no depende de ti, depende de Él mismo, depende de su pacto. Este amor divino nunca se toma un día libre. Para el amor de Dios nunca hay un día feriado. Todos los días recibimos del maravilloso amor de Dios. Este amor divino nunca descansa, nunca duerme, nunca se detiene, nunca falla, nunca se pausa. Siempre hay una porción de amor derramándose sobre tu vida cada día. Y este amor es santo, no caprichoso, no me da la ganario, es santo, es puro, es bueno. Y esa clase de amor es la que Dios te brinda cada día. Quiere el Señor que estés convencido de esto, de la misma manera como lo estaba David. Por eso el cristiano no debería estar buscando identidad en las relaciones, en las personas o en las cosas materiales, porque él ya tiene una identidad en Cristo. Él ha sido llamado hijo de Dios y tiene grandes privilegios de recibir este llamado. Pero David no solamente dice que esto lo recibirá todos los días de su vida, sino que él dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. David sabe también con certeza que habitará en la casa del Señor. Y usa la palabra morar. Esa palabra en hebreo es yasab, significa sentarse o quedarse en un lugar y transmite la idea de hacer propia una morada u hogar. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Bueno, David siempre estará en la casa, en la presencia del Señor, es lo que le está diciendo. Él siempre tendrá una relación personal con Dios. No importa dónde vaya, no importa lo que suceda, nadie podrá quitarle eso. Te podrán quitar todo, pero David dice, no me podrán quitar a mi Dios. ¿No son las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué puede hacerlo? ¿Qué puede hacer tan poderoso para separarnos del amor de Cristo? Absolutamente nada. El Dios al que servimos es bueno, todopoderoso y único soberano Rey. Nadie puede separarnos de su amor, ni siquiera la muerte puede separarnos de ese amor. David está convencido de eso. Y por eso él dice, en la casa del Señor moraré por largos días. O la idea ahí es para siempre. Y esta palabra significa literalmente por la duración de los días, por días prolongados e interminables. Una vez que David comenzó esta relación con el Señor, él supo que nunca se rompería esta relación. Muchas de nuestras relaciones sufren fracturas y problemas, pero la única relación que nunca se romperá a pesar de las dificultades de la vida y a pesar de nuestros pecados es nuestra relación con Dios. Aquí no hay lugar para el divorcio, esta relación es permanente, es eterna, es para siempre. Y David está diciendo, para siempre yo estaré en la casa del Señor, para siempre yo estaré disfrutando de su presencia. Me podrán quitar todo, pero a mi Dios nada ni nadie me lo puede quitar. Esta es la seguridad eterna de cada creyente. Nuestro Dios mismo es como ese tabernáculo. Él mismo es nuestra morada. Dios mismo es esa morada que nosotros disfrutaremos por la eternidad. Una vez que el creyente habita en la casa del Señor, siempre vivirá en la plenitud de su amor y de su gracia. Nadie nos puede quitar de allí. Este salmo comienza aquí en la tierra y termina allá en el cielo. Qué glorioso es mirar el Salmo 23 y contemplar promesa tras promesa, pero solo estas promesas podrán ser disfrutadas cuando se creen. Nota que David comienza el salmo en pastos verdes, en un campo abierto y termina en la casa del Señor. Nota que David comienza su salmo bebiendo aguas tranquilas,
pero termina en la casa del Señor. Nota que David anda por el valle de sombra y muerte, pero termina en la casa del Señor. Y esto es sumamente consolador para nosotros, porque las mismas ovejas del versículo 1 y 2, que están en el campo, que están en las aguas tranquilas, que están en el valle de sombra y muerte, son las mismas que están en la morada de Dios. Esto nos enseña que estas mismas ovejas que fueron cuidadas en esta tierra, serán llevadas seguras a la morada celestial. Nada nos puede quitar la seguridad de que llegaremos al cielo. Mi seguridad está en Cristo, en su persona y en su obra. Ahí hallo mi seguridad. No en mis relaciones o posesiones, no en el lugar donde esté o con quienes esté. Mi seguridad está en Cristo. ¿Tu seguridad está en Cristo? ¿O en un medicamento? ¿O en una propiedad? ¿O en amistades? ¿Dónde está tu seguridad? Hermanos míos, las mismas ovejas que están comiendo pastos verdes, siendo alimentadas sus almas, son las que llegaron seguras a la morada de Dios. Las mismas ovejas que están pasando por el valle de sombra de muerte, contando con la presencia del buen pastor, son las mismas que llegarán seguras a la morada del Padre. Hermanos, nada ni nadie evitará que lleguemos seguros a la morada de nuestro Dios. Nada romperá con ello, nada terminará con la relación que tenemos con Cristo. Qué gloriosos son estas promesas para nosotros hoy, donde sentimos que nos están arrebatando todo. David quiere que sepamos que el Señor que nos persigue con misericordia es el que nos guarda para siempre. David quiere que sepamos que el mismo Señor que nos alimenta nuestras almas con pastos verdes es el mismo que nos guarda para siempre. Que el mismo Señor que nos lleva a aguas tranquilas para experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento es el que nos guarda para siempre. Que el mismo que nos acompaña mientras andamos por ese valle peligroso y oscuro es el mismo que nos guarda para siempre. Nuestro Dios no cambia. Este salmo no solamente era precioso para David, debe serlo para ti, para mí, porque describe el carácter de nuestro Dios, pero también describe nuestra relación con Él. Dios mismo hace el trabajo. Él no encarga a otros. Él mismo lo hace. Hermano mío y amigo que me escuchas, no habrá un solo día en que este fiel favor no le siga de cerca a los creyentes. Estas dos partes del amor de Dios, el bien y la misericordia, le pisarán los talones todos los días al creyente a donde quiera que vayan. Nunca habrá un día en el que el bien y la misericordia de Dios no estén cerca de nosotros, acompañándonos en todo lugar. ¿Recuerdas este día de la semana el más difícil? ¿Cuál de estos 7 días de la semana fue el más difícil para ti? Piensa, ese día el bien y la misericordia te acompañaron. Piensa en el día más alegre que estuviste en estos 7 días. Ese día el bien y la misericordia te acompañaron. Piensa en el día de mayor agotamiento físico y espiritual de esta semana, pues el bien y la misericordia te acompañaron. Nunca podremos escapar del amor fiel de nuestro buen pastor. Él nos persigue. Él está comprometido activamente en cuidar de su pueblo. Quiero dejarte 3 aplicaciones en esta mañana para ti. En primer lugar, yo quiero decirte que la relación que Dios tiene con los suyos es una relación estrechamente íntima, personal, amorosa que Jesucristo compró para nosotros en la cruz. Es una relación incomparable que no se compara con ninguna de las relaciones que tenemos en esta tierra. Por eso la relación más importante en este mundo no es la que tienes con tus hijos, ni con tu cónyuge, ni con tus compañeros de trabajo, ni siquiera la que tienes con tus hermanos en la iglesia. La relación más importante para ti y para mí es la relación que tenemos con Dios. Y este salmo describe cómo Dios se relaciona contigo. Alimenta tu alma. Te lleva a aguas tranquilas. Restaura tu alma llevándola al lugar donde estaba cuando te desvías. Guiándote por sendas de rectitud, haciéndolo por amor a su nombre. En medio del valle oscuro de muerte, Él calma tu temor, brindándote su presencia y su compañía. Él prepara, incluso usa su vara y su cayado para infundir aliento y consuelo a tu alma.
para rasgarte mientras te sientes desconsolado y desesperanzado. Prepara mesa delante de tus enemigos. Los ha vencido, los hace impotentes para ti. Unge tu cabeza con aceite, trayendo una frescura a tu corazón en medio de las pruebas acaloradas de la vida. Rebosa tu copa de misericordia y de gracia. Él no te da unas simples gotas de su gracia y misericordia, sino un diluvio para que disfrutes de Él. Mira cómo este salmo hasta ahora está describiendo cómo Dios se relaciona con su pueblo, lo bendecido que eres. Y ahora nos dice que el bien y la misericordia, que son la personificación de Dios mismo, nos persiguen a todo lugar. Dios nos persigue cuidando de nosotros y derramando de su bondad y su misericordia para contigo y conmigo. Y quiero que sepas que si hay algo que tú y yo necesitamos en medio de la lucha con nuestros pecados, es la misericordia de Dios constantemente. Y lo hace todos los días de su vida. Porque el amor que Él tiene por ti no depende de ti, sino de Él mismo. Y te da la certeza de que morarás para siempre en su casa, donde Él mismo será tu morada. ¿No produce gozo esto en ti? Si esto no lo produce, nada más lo hará. Anhelo ansiosamente ese día de ver a mi Salvador cara a cara, abrazarlo y agradecerle por todo lo que ha hecho por mí sin yo merecerlo. Como dice aquel himno, mis culpas son muchas, su gracia es mayor. Su misericordia supera nuestra necesidad. Su gracia supera nuestros pecados. Su amor cubre multitud de pecados. Qué maravilloso es el Dios al que servimos. Y qué bueno que Él no sea fluctuante como nosotros. Qué bueno que Él sea lo que Él es, todopoderoso y bondadoso. Cuánta esperanza y cuán fuerte ha de ser la fe de los cristianos. Firme hasta el final. No importa si estamos encerrados en casa o en la calle, firmes hasta el final. Mi segunda aplicación para ti es que toma estas verdades y comunícalas a otros. No seamos individualistas. Toma esta semana y llama a tus hermanos, escríbeles y recuérdale estas verdades. Tú no sabes cuáles pueden ser las luchas que tus hermanos están experimentando y que en medio de las luchas muchas veces olvidamos que Dios no se aleja de su pueblo, olvidamos que el bien y la misericordia nos acompañan, olvidamos que tenemos las fuerzas para levantarnos y seguir. Recuérdaselos a tus hermanos en la fe. No seas como Caín cuando le preguntaron por su hermano Abel, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí somos guarda de nuestros hermanos. Y la mejor manera de alentar el corazón de nuestros hermanos y de exhortarlos es con las verdades preciosas, es con este pasto verde que nuestro Dios ha dado para alimentar tu alma y la mía. Esta tierra, este desierto, es solamente un peregrinaje, una preparación para llegar al paraíso. Esta tierra no es el paraíso. El país en el que vives no es el paraíso. Nada de lo que está en esta tierra está supuesto a ser el paraíso. Este es un mundo caído. Las cosas no marchan bien. Incluso los impíos, al ver este mundo, en lo que está sucediendo, dicen, definitivamente esto no está funcionando como debería funcionar. En el paraíso nos espera la morada misma de nuestro Dios. Lo que estamos viviendo en esta tierra nos está preparando para llegar allí. Solo quiera Dios que en medio de este desierto juntos nos atalayemos para terminar esta carrera de la fe. Recuérdale esta verdad a tus hermanos. Y mi última aplicación es, en este último sermón del Salmo 23, quiero dirigirme a aquellos que están sin Cristo. Quiero dirigirme a aquellos que creen que el cristianismo es hacer obras para que Dios te acepte. Eso no es así. No hay nada de lo que puedas hacer para que Dios te acepte. No hay nada bueno en ti para que Dios te acepte. La Biblia así lo declara en Romanos capítulo 3. Incluso nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas, dice el profeta Jeremías. Tú tienes una necesidad desesperada de Cristo en tu vida.
Tú tienes una necesidad desesperada de paz y alegría que solo Dios te puede dar. Fuera de Él no tienes nada, aunque parezcas tenerlo todo. Yo quiero decirte que tu mayor necesidad es Cristo. Y si tú no vienes a Cristo, sinceramente arrepentido por tus pecados, y creyendo que únicamente la obra de Jesús y su persona son las que pueden reconciliarte con Dios Padre, el bien y la misericordia a ti no te acompañan todos los días. Al contrario, la Biblia dice que Dios está airado todos los días contra el impío. Así es, la ira de Dios está sobre los impíos, sobre aquellos que no han rendido su vida en arrepentimiento y fe a Cristo. Eso es lo que tú tienes hoy. Eso es lo único que estás recibiendo de Dios hoy. Esa es la realidad. Pero eso puede terminar hoy. O puedes decirle al Señor que perdone tus pecados, los cuales son muchos. Has violado la ley de Dios. No has violado la ley de la República Bolivariana de Venezuela, sino la ley del Creador de los cielos y de la tierra, quien un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos con un justo juicio. Pero hoy puedes alcanzar el perdón, arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en este glorioso evangelio de que el Hijo de Dios tomó forma de hombre, obedeciendo en nuestro lugar, sufriendo el escarnio, la burla, el dolor en nuestro lugar, y al tercer día levantándose entre los muertos, venciendo con poder, para lograr así la salvación de los pecadores. Ven a Cristo hoy, no esperes más. ¿Por qué esperar más? Hoy puede ser un día de salvación, para que a partir de eso, de ese momento que te arrepientas y creas, el bien y la misericordia te acompañarán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Y a nosotros los creyentes, quiera Dios que estemos cada vez más convencidos de estas verdades, para que podamos disfrutar de sus maravillosos privilegios. Dios los bendiga.